Buenas tardes, señoras y señores. Les damos una cordial bienvenida al evento virtual organizado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, en el cual trataremos sobre la introducción a la actividad aduanera. Bueno, sin más demora, invitamos al expositor, el doctor Cristian Vargas, abogado de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, para que dé inicio a su exposición. Una cordial bienvenida a todos los que están participando en esta sesión. Agradecer a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos primeros temas vinculados a la actividad aduanera. Cada vez que comenzamos a ver temas vinculados a operaciones de comercio exterior surgen algunas dudas, ¿no? Y esta sesión busca ayudar a las personas a tener unos conceptos preliminares, si se puede decir desde cero, para poder importar, tal vez para poder exportar o realizar la operación que considere más conveniente. ¿Qué tema vamos a tratar en esta sesión? Vamos a ver, en principio, algunas ideas vinculadas al comercio internacional. Esto nos va a permitir tener una idea general de qué es lo que se necesita para iniciar una operación de importación o una operación de importación desde cero. También vamos a ver temas vinculados al tráfico internacional de mercancías, y eso nos va a permitir también hablar de los documentos que dan pie a una operación de comercio internacional que también es objeto de transporte. Vamos a tener que hablar de esos documentos que son necesarios tener para realizar una actividad aduanera. Luego vamos a hablar propiamente de la actividad de la aduana, de la interacción que se tiene con la autoridad aduanera, sea como exportador o sea como importador. Vamos a ver cuál es el ente que se encarga de realizar esa actividad en el país, y vamos a ver también cuáles las funciones que tiene respecto a la actividad que realiza. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la labor de la aduana con relación al control aduanero. El propósito en sí de la aduana es realizar el control de las mercancías, de los bienes que ingresan y salen del territorio. Y vamos a hablar también sobre cómo la tecnología está cambiando las formas de realizar este control. Vamos a hablar tal vez de control intrusivo, vamos a hablar de usos de aparatos o de software o de sistemas nuevos que están surgiendo y que están cambiando la forma de realizar la actividad. Vamos a ver estos temas. Primero, entonces, comencemos hablando del comercio internacional. Para hablar de comercio internacional hay que hacer referencia a que estamos hablando de una operación que puede comprender negocios y transacciones de personas o empresas ubicadas en países distintos. Y el objeto de estos negocios, de estas transacciones, pueden ser bienes materiales, cosas que en materia aduanera se conoce como mercancías, es el término utilizado, como también bienes inmateriales. Aquí hacemos referencia a los servicios y a la propiedad intelectual. Esto porque ya se habla, por ejemplo, del servicio que se puede dar a través de Internet respecto a trabajos profesionales o trabajos que son importantes para los diferentes operadores, pero en tanto el que realiza el servicio está ubicado en otro país, el experto, la experta está ubicada en otro país, es que se recurre a este tipo de transacciones que ahora, después de la pandemia, han sido utilizadas de forma muy intensiva. Ahora, para efectos de la sesión que vamos a desarrollar, es importante indicar de que la actividad aduanera, la actividad que realiza la aduana en general, está referida principalmente a estos negocios o transacciones respecto a cosas materiales, respecto a mercancías. La consideración de conceptos o de algún pago que se pueda realizar respecto a bienes inmateriales está de alguna manera considerado en tanto está vinculado
a una compra-venta o una operación que incluya bienes físicos. Esta es una primera consideración que hay que tener en cuenta para efectos de situarnos en cuanto al campo de acción de nuestras aduanas. Ahora, si queremos tener claro desde cero, si se cabe el término, cómo materializar una importación, cómo materializar una exportación o una operación en general de comercio internacional, es necesario tomar en cuenta de que más allá de este primer contacto que se hace con el proveedor o los proveedores en forma directa o a través de plataformas de comercio electrónico, es necesario definir a través de una suerte de acuerdo entre vendedor y comprador el tipo de la mercancía, el precio de la misma, si es que esto va a ser cancelado a crédito, cancelado al contado, si es a crédito a cuántos días. Todo esto que es parte de la operación comercial se tiene que reflejar en una factura comercial o en un contrato de compra-venta que contenga estos parámetros, ¿no? Allí también va a ser, en algunos casos, especialmente cuando se realizan operaciones de gran envergadura, utilizar unos términos del comercio internacional denominado Incoterms, que les permiten, en base a acrónimos, porque los Incoterms normalmente tienen tres letras que hacen o que representan todo un conjunto de términos de comercio internacional. ¿Cuáles son las obligaciones de vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador en esa operación concreta? Estos Incoterms son términos que se utilizan usualmente como tema de costumbre en el comercio internacional y es algo que a tomar en cuenta cuando se realiza compras, ventas de mercancía. No es obligatorio su uso, pero sí recomendable. También vamos a tener que ir definiendo la forma como se realiza el transporte de la mercancía. Ahí uno va a tener que identificar cuál es el medio de transporte de la mercancía que más convenga a su operación. Tal vez el tema de los costos sea importante y por ende, si se trata, por ejemplo, de productos que no hay urgencia de traerlos en forma rápida, podríamos, por ejemplo, traerlos por la vía marítima, que es el costo más económico en el transporte, especialmente cuando viene de un país lejano. Pero si hay urgencia de traer el producto o tal vez se trate de pequeños envíos, quizás la vía aérea sea la vía más apropiada. En caso usemos una aerolínea, un medio de transporte aéreo para traer los bienes o para llevarlos, hay que considerar que este medio de transporte es más oneroso. Ahora, si el país de donde estamos comprando o vendiendo los productos está cerca, porque es fronterizo o está relativamente cerca al país, podríamos usar un medio de transporte terrestre o combinarlos, haciendo uso para ello del transporte multimodal, ¿no? Que combina varios medios de transporte. Esta interacción con el transportista va a también generar documentos, como vamos a ver más adelante, que son necesarios a copiar para efectos de presentarlos a la aduana en el momento que corresponda. Ahora, también es posible de que se recurran a seguros para que la carga durante su transporte entre un país y otro, su transporte internacional, no se vea afectado. Y esto podría, por ejemplo, suponer en un traslado de un país a otro que la mercancía se caiga del barco o se echa a perder en el avión por un mal embalaje, una mala estiva, y esto pues podría afectar a alguna de las partes, al vendedor o al comprador. Si hubiera un seguro por ese transporte internacional, quien responde frente a esa situación es a la empresa aseguradora. Este es tal vez un elemento que
que hay que considerar en nuestras operaciones de compra para no vernos perjudicados frente a determinadas eventualidades. Otro elemento o parámetro a considerar cuando iniciamos tareas de comercio internacional y que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un tema muy importante es la utilización de los medios de pago. De ordinario, cuando realizamos operaciones de comercio internacional, si por ejemplo realizamos el pago en un solo momento, podemos recurrir a un medio de pago muy utilizado, que es la transferencia bancaria. Como es una transferencia de una persona, de una empresa que está, o de una empresa que está ubicada en un país, enviándole a otra, pues hay una documentación que se va generando a nivel bancario que se tiene que enviar, y obviamente con lo que eso supone. Hay datos que colocar en la transferencia bancaria, por ejemplo, hay que identificar el número de la factura vinculada, identificar lo mejor posible a qué operación corresponde. Y claro, también hay documentos bancarios que se van generando, ¿no? Como los documentos de cargo en cuenta. ¿Y por qué hago mención en este punto como un elemento importante? Porque las acciones de control que está realizando la aduana de un tiempo a esta parte, por lo menos la aduana de Perú, es pedirle a los importadores, que son los que son objeto de esta actividad de control, que cuenten con los medios de pago que sustenten la cancelación de las mercancías. Y si o si se trata de una operación a crédito, a 30, 60, 90, 120 días, apenas realizan el pago, pues presentar esa documentación que acredita la utilización de un medio de pago a la administración aduanera, ¿no? Bajo sanción de multas que pueden ser perjudiciales a la operación de comercio internacional. Entonces, hay que utilizar medios de pago y fehaciencia a la operación, si es que cabe el término, y hay que dar también o cumplir con las obligaciones propias de la utilización de los medios de pago. También tomar en cuenta que si, por ejemplo, se hace una operación a crédito, yo compro y mi proveedor me da para pagarlo en 30, 60, 90, 120 días, es decir, no voy a realizar un pago, esto yo lo tengo que indicar, lo tengo que registrar en mi contabilidad. Si soy una empresa que está obligada a llevar contabilidad, la tengo que registrar al momento de la importación. No puedo esperar un mes, 2 meses, 3 meses. Es aconsejable que esa operación de crédito, de compra de crédito, ya esté registrada al momento de presentarse ante la autoridad aduanera. Es algo que está establecido en nuestra normatividad. También es importante definir en el momento del cierre de la negociación quién va a encargarse de los servicios vinculados al transporte, porque el transportista traslada los bienes de un país a otro, pero el proceso de ingresarlos al medio de transporte, al camión, al avión o al barco, que son la carga, ¿no?, la estiva, o su proceso inverso, que es la desestiva, la descarga, también tiene un costo. ¿Quién asume eso? ¿Lo asume el vendedor? ¿Lo asume el comprador? Es algo que también se tiene que definir. Y finalmente, si hay necesidad de llevarlo a un depósito fuera del puerto o realizar la operación en el mismo puerto, hay que indicarlo. Hay que indicarlo para efectos de que cuando la carga llegue al país, ya el transportista sepa dónde lo va a entregar, en el puerto o en un depósito fuera del puerto, extraportuario. Bueno, estos son los conceptos, los documentos que se van generando cuando hago una operación de comercio internacional y que en la gran mayoría de casos se debe tener. Claro, si yo hago, por ejemplo, operaciones de comercio electrónico y hago pequeñas compras, tal vez no voy a utilizar seguros,
o tal vez no me tengo que preocupar tanto por la carga, la descarga, el estilo resistivo o el almacenamiento tanto, ¿no? Ciertamente ahí sí es importante igual preocuparse sobre los medios de pago, dejar o contar con evidencia que genere trazabilidad respecto al pago que se está realizando, que quede que quede dudas de que el comprador es el que está pagando, no, eso es lo recomendable, y que está pagando justamente lo que va a declarar ante la autoridad. Ahora, el tráfico internacional de mercancías en una economía tan globalizada como la que tenemos, supone pues que este se realice por empresas especializadas para estos propósitos, quienes se van a encargar de trasladar las mercancías de un país hacia otro. En esa línea, los países están en un constante proceso de mejora, un constante proceso de transformar sus infraestructuras para facilitar estas operaciones a nivel del comercio internacional. En el caso de Perú, por ejemplo, nosotros estamos a puertas de contar con un nuevo puerto en Chancay, en el norte de Lima, con el propósito de favorecer la logística y el transporte internacional de nuestras mercancías. Ahora, también es posible de que los dueños de las mercancías trasladen sus bienes por cuenta propia. Esto sucede, por ejemplo, cuando se trata de ingresos de personas que traen su propio homenaje de casa o trasladan su propio vehículo de un país hacia otro. Ahí el transportista es el mismo dueño de la mercancía. Pero por lo general ocurre que un tercero, ¿no?, especializado en temas de transporte es el que realice esta operación y genere, como les había mencionado hace un instante, documentos que dan fe de este tráfico. Por ejemplo, si recurrimos a la vía marítima, el transportista va a generar o emitir un documento denominado conocimiento de embarque, o en inglés, Bill of Lading. Si es vía aérea, la aerolínea va a generar un documento de transporte denominado guía aérea, o Airwheel por su terminología en inglés. Y si es un transportista terrestre el que está realizando la operación de traslado, pues va a emitir un documento denominado carta aporte que da constancia del contrato de compra-venta. Bueno, esa es algo que hay que también tomar en cuenta. Muy bien, nos hemos dado algunas primeras ideas que se deben tomar en cuenta para realizar las operaciones de comercio internacional. Ahora vamos a hablar un poco sobre el servicio que realizan las aduanas en general. En el Perú, quien realiza la actividad aduanera, el servicio aduanero, es la SUNAT. Ella es la encargada, esta entidad es la encargada de controlar el tráfico internacional de mercancías de un país y de velar porque se observe el ordenamiento jurídico aduanero. La labor de la SUNAT se vincula entonces no solo al ingreso de mercancías, sino también a la salida de mercancías o de bienes hacia el extranjero. Ella es la que se encarga de verificar, por ejemplo, de que los productos cuenten con la autorización especial que algunos productos necesitan, que se encuentren en buen estado, que no afecten la salud pública o la seguridad nacional. El control que realiza la aduana, el control aduanero, recae o está centrado en los productos, como es lógico, pero también en las personas y medios de transportes que realizan el traslado de las mercancías. Es por eso que tanto como transportistas, pasajeros, en general todas las personas que participan en el proceso son objeto de obligaciones como la de presentarse en los puestos de control, presentar documentación o información que sustenta sus declaraciones, entre otras que se les requiera. Y como les decía, este control se hace tanto al ingresar como al salir, porque se requiere tener un proceso en la que se cumpla el ordenamiento jurídico vigente.
Ahora, ¿cómo identificar una labor propia de la aduana de una que no lo es? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Acá el profesor argentino Javier Basaldúa nos da unas luces, ¿no? Y dice, la aduana tiene su razón de ser en la existencia de dos ámbitos y un objeto, o mejor dicho, dos territorios y una mercancía. Una primera luz que sale de esta definición del servicio aduanero, de la actividad que realiza la aduana, es que si uno cruza una frontera, por ejemplo, vamos a Chile, ahí vamos a pasar por una aduana, ahí es claro, ¿no? Estamos pasando de un territorio a otro territorio. Pero, ¿qué pasaría si es que este traslado de bienes ocurre entre zonas dentro del mismo territorio, territorio geográfico, pero que tienen la calificación, por ejemplo, de zona franca? Aquí hay una situación particular porque la zona franca, en la terminología aduanera, en la concepción aduanera, no forma parte del territorio aduanero peruano, el territorio aduanero en general del país. Por consiguiente, cualquier cruce o cualquier paso de un bien desde un punto que forma parte del territorio hacia la zona franca, hacia una zona franca, tiene los mismos efectos que la de pasar de un país a otro. Es una primera luz que saca, se puede extraer de esta apreciación y que hace que, por ejemplo, cuando uno que no está en la zona franca de Tacna venda productos a esa zona, tenga que exportar hacia esa zona. Y cuando uno traiga desde la zona franca de Tacna hacia otro lugar, pues el ingreso al territorio aduanero de Perú es una importación. Hay una luz, como les comento, que sale de esta definición. Y otra es que hace referencia a que la razón de ser de la actividad aduanera también está referida a un bien físico o una mercancía. Aquí yo podría decir que incluso salen varias ideas. Por ejemplo, que si la actividad objeto de control no comprende un bien físico, comprende, por ejemplo, un servicio, no hay razón de ser del control que pueda realizar la aduana, porque no hay una mercancía. Entiéndase mercancía como ese producto o bien que es susceptible de ser clasificado en una partida arancelaria y que puede ser objeto de comercio, de transacción, ¿no? Ahí este concepto es, como ustedes saben, lo suficientemente comprensivo, no solo es algo más usual y lógico, sino también incluso la electricidad tiene partida arancelaria y puede ser objeto de comercio internacional. Otra luz que sale esta definición es que se trata no de cualquier mercancía, sino de una mercancía que ha sido producida en un país, fabricada en un país, procedente de un país hacia otro país. No hace referencia a la mercancía producida en el mismo país. Si fuera producida en el mismo país, no tiene sentido el control aduanero porque no ha habido ningún cruce de territorio aduanero hacia otro. Entonces son luces que parten de esta definición que también, por cierto, la jurisprudencia ha hecho mención en algunos casos y que no debemos olvidar. Ahora, vamos a hablar un poco también de que tanto el diseño normativo como en general y la forma como la aduana actúa en sus diversos procesos o se plasma en sus diferentes regímenes, en sus diferentes secciones de control, etcétera, y que pueden incidir en el aumento o la disminución de las importaciones o exportaciones, es su política de comercio exterior. La política de comercio exterior que tiene un país define el nivel de incidencia, el nivel de control que puede tener la aduana en una determinada realidad. Nosotros, por ejemplo, como país nos hemos orientado a tener una política de comercio exterior abierto a la economía internacional
hemos de alguna manera racionalizado los requisitos para importar, para exportar mercancía, así como la carga tributaria. Hemos suscrito diversos convenios de comercio, convenios de acuerdos comerciales con diferentes países justamente para facilitar las operaciones de comercio internacional. Y esto pues hace, si es que nos centramos en el control que realiza la aduana, a que en los procesos de ingreso y salida de mercancías no se controle el 100% de los productos. Se utilice los canales de control, el verde, el naranja, el rojo, justamente para racionalizar que el proceso de ingreso, qué embarques controlamos, qué embarques no controlamos. Si es verde, no es objeto de control. Si es naranja, se revisarán solo documentos. Y si es rojo, se revisará documentos y físicamente también se revisará la mercancía. Esto es por una decisión de política de comercio exterior. Pero puede que no haya sido así, ¿no? Hay países que apuestan a tener una política de comercio exterior bastante restrictiva, donde los controles que realizan las actividades, las autoridades aduaneras son intensivas y pues limita el proceso, ¿no? Se establecen medidas arancelarias o parancelarias que de alguna manera hacen que el flujo de comercio exterior no sea tan fluido. Y claro, esto es algo que parte de la política de comercio exterior. En tanto esta pues sea más restrictiva, la actividad de la aduana va a ser también más restrictiva. Ahora, parte del control que realiza la aduana también supone la exigencia del pago de aranceles, de pago de tributos. Normalmente los tributos están asociados a la capacidad contributiva, es decir, que se manifiesta en la renta, en el consumo, en el patrimonio del sujeto obligado. Pero en el caso de aduanas o de la actividad aduanera, esto es un elemento que no se puede leer solo, no se puede considerar únicamente, sino también hay que considerar la política de comercio exterior. Esto hace, por ejemplo, de que haya que pagar más tributos por determinados productos porque en atención a la política de comercio exterior deben pagar. Por ejemplo, ¿no? Traemos productos usados, vehículos usados, por ejemplo. Ahí la carga tributaria es mayor porque hay una decisión de política de comercio exterior que este tipo de productos no sea tan fácil que ingrese al territorio. Entre otros bienes que se les establece una carga tributaria mayor justamente para poner una barrera, ¿no? Es esto una manifestación de política, esta suerte de diferenciación de por qué un producto sí, por qué un producto no paga más o menos tributos, depende también, no solo de la capacidad contributiva, sino también de una manifestación de la política de comercio. Ahora, como les decía hace un instante, la entidad encargada de realizar en Perú los controles es la SUNAT, la aduana. Ellos son los que se encargan de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y para ello es responsable de recaudar los tributos y que lo hace a través de los bancos. Es el encargado de realizar las labores de fiscalización que se manifiestan en controles antes, durante y después de los despachos. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas un bien llega al territorio, incluso antes del inicio de los trámites de importación, ya la aduana puede realizar una operación de control. O cuando ya inició el procedimiento de internamiento, por ejemplo a través de un despacho de importación, ya puede realizar un control concurrente y obviamente lo puede hacer después dentro del término prescriptorio. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de velar que el interés fiscal no se haya perjudicado o que la importación cuente con la documentación que debe tener, si es documentación sanitaria, si es documentación vinculada al control de armas, si es vinculadas a propiedad intelectual, si es que es vinculada a la protección del medio ambiente, etc.
aduanera. Entonces, esta labor de control o de fiscalización se puede dar también por parte de la aduana, y no solo para ver temas de tributos, sino también para ver estos otros bienes jurídicos que les he mencionado. La labor de la aduana está desarrollada en la legislación aduanera y es la que establece, pues, tanto los deberes como las obligaciones de los sujetos de la obligación aduanera. Ahí están los operadores intervinientes, importador, exportador, beneficiario de regímenes, los operadores de comercio exterior, que son los que habitualmente participan en los procesos con una autorización de la SUNAT. Ahí están los agentes de aduana, los almacenes, los transportistas, y también están los terceros, que son aquellos que de alguna manera se involucran en los procesos de comercio internacional y que podría exigírsele de parte de SUNAT algún tipo de información o documentación en caso sea necesario. Pues bien, es la Ley General de Aduanas que habla un poco de esto, habla también de los procedimientos que SUNAT debe considerar y define los parámetros principales de este derecho aduanero, de esta regulación aduanera. Nuestro país tiene al Decreto Legislativo 1053 como Ley General de Aduanas. Hay países que tienen, por ejemplo, códigos aduaneros o ordenanzas. Nosotros como país hemos apostado por una ley general recogida por un decreto legislativo que contiene los principales parámetros, por lo menos vinculados a los procesos de ingreso y salida de mercancías y de sus respectivas infracciones y sanciones. Temas como la forma de impugnar están recogidos en el Código Tributario, y temas relacionados al incumplimiento de normas asociados a delitos en la Ley de Delitos Aduaneros, la Ley 28.008. Y además de esas normas, existen procedimientos aprobados por resoluciones de SUNAT, de superintendencia, que desarrollan a nivel reglamentario los diversos regímenes o trámites que se realizan ante la aduana. Todo este conjunto de normas que luego se complementan con jurisprudencia, con informes de la misma SUNAT, con la costumbre, la doctrina, es lo que se constituye al derecho aduanero. Este conjunto de disposiciones ayuda, como dice la presentación, a entender de una manera más fácil y más sencilla cómo se deben realizar las tareas de control que realiza la aduana. Si, por ejemplo, no tenemos alguna duda respecto a un término muy propio de la actividad aduanera, como por ejemplo manifiesto de carga, o no sé, legajamiento, entre otros conceptos, pues recurrir a la doctrina o a la misma ley que tiene definiciones que ayudan a entender mejor los conceptos. Ahora, esta labor que realiza la aduana en general, como les decía, también está sufriendo actualmente diversos procesos que están incidiendo en las labores de control por parte de la autoridad aduanera. Y así es que también vengo a compartir algunas reflexiones sobre el blockchain, sobre la inteligencia artificial, sobre el Internet de las cosas, sobre la biometría, sobre los drones y las impresiones de 3D. El blockchain que hace algunos años era una novedad. Comenzamos con un caso en Holanda y en Estados Unidos, donde se desarrolló una plataforma por IBM en asociación con MERS, y luego esto se ha ido difundiendo, ¿no? Vemos que hay puertos que ya están utilizando tecnología blockchain, que hay aduanas que ya la están utilizando, y es una realidad que poco a poco está cambiando la forma de realizar el control por parte de la aduana. ¿Qué es la tecnología blockchain? La tecnología del blockchain es una base de datos pública en la cual se registran todas las transacciones, como está en la gráfica. La idea es, pues, que no se tenga un servidor propiamente que almacene todo, sino que sea una red distribuida de ordenadores, ¿no? Pero que a diferencia de una red ordinaria, tenga las debidas candados
que no permitan la adulteración o los cambios de documentos por otros que no corresponden. Entonces, es un poco la tecnología de blockchain. ¿Qué se aspira? Se aspira, por ejemplo, que en un futuro, si un producto viene del Oriente, de un país de Asia, la información que está contenida en los documentos de exportación puedan también ser conocidos por el país de importación. Y no solo esos documentos, sino también los que emiten los transportistas, los que emiten los agentes de carga internacional, los que emiten los agentes de aduana, los transportistas, entre otros. Esta seguridad, este acceso es un poco la aspiración de la tecnología blockchain y que ya, como les comento, está ya teniendo desarrollo. También es importante mencionar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial quizás para muchos de nosotros, a partir de las innovaciones que ya se están dando recientemente, pues ya es cada vez más cercana. Y, por ejemplo, ya desde el 2017, en China hay operadores, agentes que realizan labor como representante de la autoridad aduanera, como inspectores de aduana, como oficiales de aduana, a Roblox. Esta es una manifestación de eso, es el Sandbox Max que se encuentra en la bahía de Shenzhen, que realiza labores de inspector de aduana, ¿no? Absuelve consultas, brinda información respecto a mercancías prohibidas, hace reconocimiento facial, detecta cambios de temperatura. Esto sirvió mucho en la pandemia, se comunica en diversos idiomas. Pues poco a poco la tecnología, la inteligencia artificial se manifiesta en forma patente en el servicio que brinda una aduana. Ahora también es posible que esto también se utilice en los procesos de control al momento de identificar los indicadores de riesgo. Quién sabe, eso tal vez sea el futuro de esta tecnología. El Internet de las Cosas también es un proceso que está tecnológico, que está cambiando el rostro de la aduana y en general la logística internacional. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen que en el puerto de Rotterdam hay una terminal automática. Si aprecian la gráfica, los camiones son trasladan contenedores de un lugar a otro, previamente establecido a partir del uso de la tecnología de Internet. Se automatizan, no hay conductores de camiones, sino que estos son trasladados en base a los parámetros previamente establecidos. Esto incluso se está trasladando al uso de los procedimientos administrativos, estableciendo en algunos casos de que determinados recursos o procedimientos pues sean resueltos en base a determinados parámetros, ¿no? Especialmente para los casos más sencillos. Esto también entonces está materializando. El uso de la biometría es algo que tiene o está teniendo mayor relevancia en algunas aduanas, especialmente porque hay algunas aduanas que fusionan la labor de migraciones con la labor de aduana. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos diferenciada, hay una entidad denominada migraciones, otra entidad denominada aduanas, que realizan actividades distintas, pero que complementan la información que en algunos casos pueden tener. Ahí es donde ya se están desarrollando tecnologías vinculadas a la biometría para identificar mejor o hacer reconocimiento facial de las personas. Ahora, también se están utilizando la tecnología de los drones. Estos dispositivos tienen la ventaja de cubrir grandes extensiones de territorio. Si, por ejemplo, la autoridad aduanera tiene que cubrir una frontera muy amplia en una zona que no es de fácil acceso, puede recurrir a la tecnología de los drones para cubrir a través de una cámara las diversas extensiones y en caso detecte algún ingreso o salida legal de bienes por sus fronteras, pues informar esta situación al personal de la
de la aduana de la SUNAT para la respectiva acción de control. Ya en la frontera de Estados Unidos con México se está utilizando esta tecnología para cubrir el proceso de ingreso y salida de bienes, de personas y de medios de transporte. Y es algo que obviamente se puede replicar en terceros países. La tecnología también ahora nos hace pensar en las impresiones de 3D. Cuando se hacen operaciones de comercio internacional que suponen el traslado de una mercancía de un país a otro, de un territorio aduanero a otro, supone que en ese proceso hay una actividad de control que se hace, puede incluso ser una revisión física y se pide documentos, como los documentos que, por ejemplo, pueden estar asociados con el tema del control de medicinas, el control de alimentos, el control de armas, el control de propiedad intelectual, etc. Pero, ¿qué reto supone la tecnología de las impresiones de 3D? Que el bien en base sea impreso en base a determinados parámetros que son enviados por el Internet. En esos casos, este tipo de comercios puede ser, este tipo de transacciones puede ser un reto para las autoridades aduaneras porque ya no estaría pasando o no estaría haciendo un traslado físico desde un territorio aduanero hacia otro, sino que se estaría simplemente imprimiendo. Hay una situación que en algunos casos podría llamar a la reflexión, por ejemplo, si es que se imprimen algunos productos peligrosos, pero que igual está siendo tomada en cuenta para efectos de realizar una mejor control por parte de la autoridad aduanera. Bueno, hasta aquí algunas reflexiones sobre estos primeros conceptos que hay que tomar en cuenta para realizar una importación, realizar una exportación. Quedo atento a las preguntas que puedan presentarse. Muchas gracias. Agradecemos a Cristian por su interesante exposición y bueno, vamos a proceder a dar respuestas a algunas preguntas que se nos están planteando. A ver, Cristian, acá tengo una primera pregunta. A ver, ¿tengo que tener un capital fijo o desde cuánto tengo que importar? ¿Hay un monto mínimo? Esto es interesante porque cuando nos iniciamos en los procesos de importación y exportación tenemos algunos temores y también algunas inseguridades porque tal vez pensemos de que se necesita un capital mínimo. Lo cierto es de que las primeras importaciones podrían justamente dar al que compra o al que vende algún tipo de experiencia, ¿no? Así que si por ejemplo se puede tal vez recurrir al comercio electrónico para realizar pequeñas compras. No hay en ese sentido un monto mínimo. Uno podría hacer una compra de un producto que vale $50, $60, $70, o de menor valor, e ingresarlos a través de una empresa de envío de entrega rápida o de Serpos y iniciarse en estos procesos. Como que también puede decidir realizar una operación de mayor envergadura. No hay en ese sentido un monto mínimo, un capital mínimo, va a depender un poco del plan de negocios que hay detrás. Porque claro, cuando realizamos operaciones de comercio internacional, salvo que estén destinados a nuestro propio consumo, pensamos en alguna rentabilidad, se piensa en alguna rentabilidad. Y por ende hay que tener una estructura de costos. Hay que identificar en cuánto se va a vender este producto, se va a revender, cuántos son los tributos que voy a pagar y cuántos son los costos logísticos. Obviamente debe haber un margen de utilidad, si no, no tendría sentido realizar la importación. Bueno, vayamos por la segunda pregunta. ¿Qué documentos e información debo tener para realizar una operación de comercio exterior? Esto es interesante porque la normatividad aduanera desarrolla una lista de documentos que se deben presentar. Y para ello es importante también tomar nota o estudiar en ese plan de negocios el producto que se va a traer. Hay que hacerse preguntas puntuales como cuáles serían la carga tributaria que se va a, cuántos son los tributos que se van a pagar,
Y para ello hay que identificar la partida arancelaria, que es un código de 10 dígitos que identifica no solo obligaciones tributarias, sino también obligaciones relacionadas a otros documentos que se tienen que presentar en una importación. Y si, por ejemplo, traemos medicamentos, traemos celulares, hay documentación muy propia de este tipo de importaciones que hay que considerar, que hay que conseguir. Y todo eso está en la partida arancelaria, ¿no? A partir de la partida arancelaria. Entonces, una primera información que hay que tener a la mano, que hay que buscar, que investigar es cuál es la partida arancelaria de mi producto, para saber los tributos, para saber qué otros requisitos, qué otros documentos debo solicitar, generar, contar, y tener obviamente la seguridad de que no se va a parar en la aduana. Otra consideración sobre esta pregunta es que hay que tener documentación comercial, ahí entra la factura, documentación financiera, ahí entran los medios de pago, si se ha utilizado transferencias, si se ha utilizado tarjeta de crédito, si se ha utilizado carta de crédito, que es un documento que son emitidos por los bancos para garantizar el pago a los vendedores. Si se utilizan esos medios de pago, pues también contar con ellos. Recordar que si no se cuenta con ellos, eventualmente la aduana, a partir de determinados parámetros, podría aplicarle una multa importante. Eso es algo que hay que, de alguna manera, cuidar. Y también hay que presentar documentación contable. Si se trata de una persona que no está obligada a llevar a contabilidad, pues no hay ningún problema. Persona natural que no lleva contabilidad, perfecto. Pero si se trata de una persona, un contribuyente que está obligado a llevar contabilidad, hay que registrar la operación de compra y el pago en general en esos registros. Porque al momento de presentarse al control aduanero, la SUNAT puede, y efectivamente lo podría hacer, pedirle esa documentación contable que dé fe del registro de esa compra, al contado, al crédito, etcétera, que dé fehaciencia también de que el valor declarado corresponde a la operación en sí misma. Entonces, ese tipo de documentación también es importante. Ahora, si es que, por ejemplo, se trata de un producto que por la partida arancelaria tiene la calificación de restringido, es decir, necesita de un documento de parte de una entidad del Estado, como puede ser DIGEMIC, DIGESA, SENASA, entre otras, pues contar con el documento autorizante donde describa exactamente, con la descripción más cercana posible, el producto que se está importando. Y si es que, por ejemplo, hay deseo de acogerse a un convenio internacional, un acuerdo de comercio que disminuya la carga tributaria, disminuye el pago de arancel, pues presentar el certificado de origen. Es un documento que se emite en el país de exportación, en el país de procedencia de los productos, donde la entidad pertinente certifica que el producto es originario de ese país, ¿no? Ahí ese documento también va a servir a los importadores a reducir su carga tributaria. Esos serían los principales documentos que hay que tomar en cuenta al momento de realizar un proceso de importación. Gracias, Cristian. Bueno, el expositor ha dado respuesta a todas las consultas más frecuentes, por lo que agradecemos su participación. Bueno, solo me queda agradecer la oportunidad y desearles a todos una excelente incursión en estos temas, o por lo menos un mayor conocimiento en estos temas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señoras y señores, llegamos de esta forma al fin de la charla virtual tributaria aduanera. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde le informaremos sobre las próximas actividades de capacitación que desarrollaremos durante el presente año. Muchas gracias.